poner a grabar la sesión. Entonces, cuando ya sabemos, o lo que ya hemos hecho hasta el día de hoy, lo último que hicimos fue asignación de cargas sísmicas, cargas laterales, con todo lo que ello repercute, ¿cierto? Que viene, ¿ya están viendo mi pantalla? Señor. ¿Sí? Ok. Entonces, pues, cálculo de cargas sísmicas con función de condiciones particulares de sitio, de suelo, y demás, que además venimos con unas cargas gravitacionales, todo eso que ha venido amarrado lo uno con lo otro. Entonces, llegamos nuevamente a nuestra ecuación de siempre, ¿cierto? Que fuerza es igual a K por delta, K, la rigidez de la estructura, lo primero que hicimos en todo este capítulo de norma, predimensionamiento, la fuerza que ya la calculamos y hoy nos vamos a preocupar por delta, la deformación, ¿sí? La deformación, entonces si yo aplico las fuerzas laterales, de acuerdo con esta rigidez que ya definí, o más bien predefiní, voy a obtener unos desplazamientos. Y quiero ver es, con respecto a la norma, qué tan válidos o qué tan admisibles son esos desplazamientos que estoy obteniendo. Para ello, entonces, pues voy a plantear este pórtico, voy a ver un pórtico vertical, ¿cierto? Hago un corte de esta estructura. Tengo un sistema de fuerzas. Para este caso estoy escogiendo 3 pisos, 3 niveles, para que ustedes recuerden qué fue lo que pasó con Cross, ¿sí? Tengo 3 fuerzas que ya sé cómo calcularlas y cuando le aplico esas fuerzas con esa rigidez de la estructura, obtengo unos desplazamientos. En azulito tengo los desplazamientos totales en cada nivel. Entonces, en el último nivel, nivel 3, delta 2, delta 1, respectivamente, ¿sí? Ojo, los datos que me da SAP son desplazamientos totales. Y aquí yo estoy representando esos desplazamientos totales. ¿Cuál es mi posición final de un nudo? Voy a marcar aquí un nudo, ¿sí? Mi nudo de estudio. ¿Sí? La posición final de este nudo, conociendo que esta era mi posición inicial, ¿sí? Entonces, todo ese desplazamiento es mi desplazamiento total. Lo mismo para el piso 2, lo mismo para el piso 1 y en general para todos los pisos y en general para todos los nudos de piso, ¿no? Entonces son los desplazamientos totales que obtengo con SAP. Pero la deriva, como el nombre ahí lo está diciendo, le está indicando, no son desplazamientos absolutos los que me da el programa, sino son desplazamientos relativos. Entonces es cuánto se me desplaza un nudo de mi estructura con respecto al otro nudo de la estructura. Particularmente me estoy preocupando por las columnas, ¿no? Entonces, en su condición inicial, esas columnas, ¿qué desplazamiento relativo van a tener entre ellas? ¿Qué se les ocurre? ¿No hay desplazamiento relativo? Están muy callados. Si en teoría, si la construcción está bien planteada, ¿cierto? Si la columna fue adecuadamente plomada y construida, se supone que pues este nudo de arriba y este nudo de abajo verticalmente están alineados, ¿cierto? O sea que este nudo con este de abajo están alineados. Entonces, desplazamiento relativo de este nudo, pongámosle 3 con respecto a este nudo 2, 0, ¿sí? No va a tener desplazamiento relativo. Pero cuando viene un efecto del evento sísmico, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues que este delta 3 va a ser diferente a delta 2. Entonces, el desplazamiento relativo de este elemento como tal, de esta columna, va a ser ¿cuánto? Pues lo que se desplaza el elemento superior, el nudo superior, menos lo que se desplaza el nudo inferior, ¿sí? Ese es el desplazamiento relativo de esta columna.
Ese es el giro total, o real más bien, que tiene la columna. Este delta, digámosle, delta sobre L, ese va a ser el giro de mi columna. ¿Sí? Que ustedes ya lo recuerdan por allá del método de Cross, ese delta sobre L. Ese va a ser el giro, el ángulo. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Entonces tengo unas fuerzas laterales y eso implica unos desplazamientos. Tengo dos tipos de desplazamientos. Desplazamientos absolutos en azul, desplazamientos relativos aquí como en rojo. ¿Sí? Ingeniero, una pregunta. Señor. Eh, los desplazamientos los asumo como, por decirlo así, simétricos sin considerar la deformación, por ejemplo, ahí de la viga. Aquí estoy asumiendo que esa deformación de la viga es nula, ¿cierto? La deformación axial. Pero Sí, pues como ya tenemos un modelo computacional, yo puedo sí, evaluar esos desplazamientos total, incluyendo el efecto de esa deformación axial. ¿Sí? sí, señor. Digamos, es la segunda parte de lo que vamos a hacer en el ejercicio. De momento Ok, estamos como viendo la teoría de qué es lo que estamos haciendo, para dónde vamos, y ahorita ya lo materializamos. listo. Entonces aquí el programa, cuando yo le diga, dígame cuánto se me desplazó este nudo, que usted ya sabe leer los desplazamientos, digamos, ay, 9 centímetros, 8 centímetros, y el de acá abajo, 4 centímetros. Ah, bueno, si aquí tengo 8, aquí tengo 4, entonces el desplazamiento relativo de ese elemento son 4 centímetros, ¿verdad? Para que lo tengamos en cuenta. Esto, si lo vemos desde el punto de vista altimétrico, o sea, un pórtico en elevación. Ahora voy a aislar el segundo nivel, ¿cierto? Y en el segundo nivel voy a estudiar lo que pasa en el segundo nivel, o sea, solamente acá. Me voy a preocupar por esta zona. Puedo tomar cualquier nivel, ¿no? Pero resulta que en este segundo nivel, cuando yo aplico esta fuerza, esa fuerza lateral, la placa se me mueve. Apliqué la fuerza por acá en el centroide, ¿cierto? Y sabemos que las fuerzas sísmicas están asociadas a una fuerza y a un momento. Entonces, resulta que esa fuerza indujo a que el centroide, pues aquí lo dibujé más o menos, se me desplazara de esta posición 1 a esa posición 2, ¿sí? Bueno, de hecho, no solamente que se desplazara, sino que también rotara, ¿no? Porque si fuera desplazamiento, solo desplazamiento, solo traslación, pues se movería horizontalmente. Pero como también giró, porque tenemos un momento torsor, eso indujo unos desplazamientos en sentido X y en sentido Y. Si aquí ahora me preocupo por este nudo de la parte inferior izquierda, ¿sí? Esa era mi posición inicial antes de aplicar la carga. Y cuando apliqué la carga, esta fue mi posición final. Entonces, el desplazamiento real de ese nudo, fue ese valor delta que está ahí marcado, ¿cierto? Este delta. Que si yo descompongo en sus coordenadas rectangulares, pues voy a tener un desplazamiento de ese nudo del nivel 2 en sentido X y un desplazamiento en sentido Y. Sabemos que esto es un triángulo rectángulo, entonces el delta va a ser ¿qué? ¿Cómo calculo ese delta? ¿Cómo calcularía yo ese Pitágoras. delta? ¿Cómo? Pitágoras me dicen. Aquí me están preguntando, Jorge Andrés, ¿ese es el perfil de la columna o la placa? No entiendo la pregunta, Jorge Andrés. Aquí estoy Sí, viendo, profe, ese cuadrado. esa es la placa que subrayé ahí en el pórtico, esa es la placa del piso 2, ¿sí? Ahora estoy Visto viéndolo planimetría. Primero lo vi en altimetría, después lo vi, en plan. estoy viéndolo en planta. Ajá, en la planta. Ah, ya, ya, ya. Listo, entonces Sebastián nos dijo, pues sí, eso lo calculo por Pitágoras, pues se supone que es un triángulo rectángulo, las componentes o los catetos van a ser delta 2x, delta 2y, que esos son unos datos que me da SAP, ¿no?
Y puedo calcular el desplazamiento total como la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? La suma de los cuadrados de los catetos, más bien. Entonces, pues, así es como yo calculo en general mi desplazamiento delta 2. Yo sé cuánto es que se va a mover realmente. Que si solo le aplico traslación, no le aplico momento, pues el delta 2 lleva a ser cero y el desplazamiento total va a quedar convertido solamente en desplazamiento en X. ¿Sí? Pero ya la sesión pasada vimos que existe un momento por torsión accidental. Y ahora, pues lo que queremos hacer es integrar qué es lo que pasa en altura con lo que pasa en planta, pues obtengo una expresión más general, que es que el desplazamiento que yo voy a calcular ya desplazamiento relativo es igual a qué, miremos, el desplazamiento del nudo menos el desplazamiento del nudo inferior, ¿sí? En sentido X. Entonces, esa diferencia la elevo al cuadrado y lo mismo en sentido Y. Entonces, si fuera para este elemento, para la columna de arriba, va a ser que delta 3 menos delta 2, las coordenadas en X las resto, las elevo al cuadrado, más delta 3 menos delta 2 en sentido Y, las resto, las elevo al cuadrado, y a eso le saco la raíz cuadrada, y esa como tal sería mi deriva, mi desplazamiento relativo de esta columna. Es lo que realmente se me va a mover esta columna. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la metodología que estamos haciendo? Entonces, en cada columna, aquí tengo dibujadas 6 columnas, en cada columna, o más bien, tengo dibujadas 2 columnas, cada una con 3 segmentos. En cada segmento de columna, yo necesito establecer un límite de deriva. Entonces, la deriva de este nivel puede que sea diferente a la deriva de este nivel y puede que sea diferente a este. ¿Por qué? Porque tengo niveles de diferentes alturas. Entonces, si es más corto, se me va a desplazar menos. Si es más largo, se me va a desplazar más. Entonces, por eso es que en su momento dijimos que las secciones de las columnas eran completamente un predimensionamiento, porque ahora vamos a ver que si los desplazamientos se nos exceden de ciertos límites, necesitamos incrementar la rigidez lateral de ese pórtico y nos vamos a ir directamente hacia las columnas, pues entre otros casos, ¿sí? Pero si me interesa es saber o que ustedes sepan de dónde sale esta expresión. ¿Por qué? Porque ustedes llegan a la norma y se encuentran de una con esta ecuación. Con esta ecuación que me dice límites de deriva. Esta, ¿cierto? Y a veces la norma es como tan brusca que uno la ve y de una vez ya se aburre porque no sabe qué más tiene que hacer. Pero esta expresión es exactamente la misma que yo les acabé de mostrar. ¿Por qué? Vean que aquí estamos haciendo su misma notación, nos están indicando cuáles son derivas, desplazamientos absolutos y cuáles son desplazamientos relativos. Este delta minúscula es un desplazamiento absoluto, mientras que el delta mayúscula es un desplazamiento relativo. Por eso es que aquí las derivas estamos hablando de desplazamientos relativos. Entonces va en función de qué. Pues aquí dijimos delta del piso I total, ¿no? Absoluto, el que nos da el programa, menos delta total en el piso inferior. Entonces la diferencia la elevo al cuadrado. ¿Por qué es al cuadrado? Pues porque ya vimos que esto viene de Pitágoras, ¿cierto? Y acá aparte le están incluyendo una sumatoria. ¿Por qué una sumatoria? Porque es la suma de los catetos al cuadrado. Por eso digo que es que puede que esta expresión sea así como un poco brusca de golpe, pero es más interesante saber de dónde viene. Cuando ya sabemos de dónde viene, pues ya esta expresión pues es completamente comprensible. De hecho, aquí me dicen de 1 a 2. ¿Por qué de 1 a 2? ¿Por qué me dicen que la sumatoria de 1 hasta 2? ¿Qué se les ocurre?
porque son solo dos planos, ¿no? X y Y en este caso. Aquí la norma está contemplando que sea en sentido X, sentido Y. Claro, Jorge, por eso es. Pero incluso nosotros podríamos decir que vamos a tener en cuenta X, Y Z. Pero podemos hacer el ejercicio y lo que aporta Z, pues realmente es muy poco. Entonces, por eso, con tener X y Y es suficiente. Y raíz cuadrada, pues ya dijimos que es un triángulo rectángulo, por eso se calcula la raíz. ¿Sí? Profe, Entonces, Pero, señor, pero en caso de tener una carga Z apreciable y diferencial en cada piso, lo que pasa es que para que haya un Z diferente en dos columnas, ¿cierto? Quiere decir que se está levantando el edificio. Por eso, digamos, el Z, ahorita lo miramos con valores, ¿sí? Pero el Z, lo que sube uno con respecto a lo que sube el otro, pues no va a ser eh, relevante dentro del cálculo de desplazamientos, ¿sí? O sea, se tendría que levantar de pronto la columna, o sea, aplastar una columna para que se encuentre un desplazamiento considerable, lo cual es poco probable, ¿sí? Bueno, entonces así yo calculo las derivas máximas de mi estructura. Entonces, como les dije hace un momento, para cada segmento de columna yo establezco una deriva, pero adicionalmente, ahora lo que tengo que revisar es que la máxima deriva admisible es esta. El delta máximo va a ser el 1% de la altura del piso. Si tengo un piso, un entrepiso, una altura que mide 3 metros, el 1% ¿cuánto es? El 1% de 3 metros. ¿Cuánto es el 1% de 3 metros? 3 milímetros, no, 3 centímetros, ¿sí? Por ciento, paso de metros a centímetros, o 0.03 metros, ¿no? Entonces, si tengo 3 metros de altura, la deriva máxima admisible de ese nivel, de esa columna, van a ser 3 metros, perdón, 3 centímetros. Ingeniero, ¿ese ejemplo solo es para mampostería o en general? No, Sebastián, aquí nos dice, vea, deriva máxima permisible. Entonces, si es en sistema porticado, es el 1% de altura entre piso. Si es mampostería, me restringen más. Es el 5 por mil o el 0.5% de la altura de entrepiso. Como son elementos más frágiles la mampostería, entonces nos están restringiendo aún más las derivas, los desplazamientos. ¿Sí? Ustedes pueden decirme, en otros países esas derivas son un poco más laxas, ¿sí? 2%, 1,5% sí puede ser. Lo que pasa es que tenemos que ver qué es lo que pasa en el ámbito colombiano. Resulta que puede que nuestro edificio nos resista o nos permita más bien unos desplazamientos mayores a los que están allí indicados, como estructura, ¿no? Pero dentro del contenido de la edificación están los elementos no estructurales. Entonces, esos elementos no estructurales, al ser elementos frágiles, puede que no tengan la capacidad de desplazamientos que sí tiene la estructura como tal. Y como yo les había dicho antes, la mayoría de los casos de afectados durante eventos sísmicos no son por caídas de edificios, sino por caídas de elementos no estructurales. Entonces, por eso, aquí lo que nos está pidiendo la norma es controle que los desplazamientos máximos que va a tener la estructura sean de este 1%. ¿Para qué? Para evitar al máximo daños, caídas, fragmentación de vidrios, de muros, de elementos no estructurales. ¿Sí? Por eso es que es el límite que ahorita lo vamos a ver y puede que sea bastante tajante en nuestro reglamento. Pero es por eso. Muchas veces quedan los edificios en pie, o sea, queda todo colapsado, damnificados todos, y pues el edificio queda en pie. ¿Sí? Nosotros garantizamos que la estructura quede buena. Pero pues la idea no es solo la estructura, sino también garantizar
la vida, la seguridad de sus ocupantes. Bueno, entonces, ya conociendo esa teoría, pues les decía que esta clase es de las más cortas, podemos implementarlo en lo que es nuestro modelo. Y esta es la estructura que estamos trabajando. Quedan 5 minutos. Bueno, entonces dentro de mi modelo voy a seleccionar una columna cualquiera, puede ser de estas amarillitas que tengo acá. Voy a escoger, voy a escoger esta columna de acá, arbitrariamente, ¿sí? Toca hacer el ejercicio para todas las columnas. Y en esta columna, pues, yo sé que tengo una topología, ¿no? Voy a mirar cuáles son los nudos de mi columna. Voy a quitarle la extrusión y voy a mirar cuáles son los nudos asociados a esta columna. Entonces me dice que el nudo superior es el 44, el inferior 30, sigo bajando 8. Acá tengo otro nodo que es el 110 y 68. Bueno, voy a seleccionar mis nudos porque ya lo que hicimos en la última sesión fue obtener los desplazamientos. Bueno, las fuerzas, ¿no? Para unas combinaciones de carga que, retomando un poco, ¿dónde están las combinaciones de carga? Aquí hicimos derivas x1, x2, donde la x1 era la combinación de fuerza y momento. Entonces, todo preparándonos para la clase de hoy. Entonces, selecciono mis 4 nudos, ¿cierto? Y a esos nudos yo les voy a pedir sus desplazamientos. Entonces, voy a Show Tables. Bueno, de hecho, podría decir antes que quiero ver los desplazamientos en centímetros, ¿cierto? Y le digo, muéstrame las tablas, y en esas tablas, nudos de salida, bueno, salidas de nudo, desplazamientos de los nudos, y aquí selecciono, voy a seleccionar en primera instancia esa combinación que se llamaba derivas x1. Ok, ok. Y voy a decir que quiero verlas para manejarlas mejor desde Excel. Entonces ya sabemos que cuando está trabajando SAP, un caso espacial voy a tener 6 grados de libertad en cada nudo, ¿cierto? 3 desplazamientos. ¿Dónde lo abrió? A ver, ¿dónde me abrió ese archivo? Aquí está. ¿Sí? Aquí solo estoy mirando los datos de la columna que estoy analizando, que quiero analizar. Quedan 2 minutos, se nos va a cerrar la sesión. Creo que voy a cerrarla para que para habilitar la nueva sesión y tener completa la explicación de esto. Ya estoy con ustedes.